Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sintonices Cambio de Vida, sos bienvenido. Estamos en vivo en todas las redes sociales de Mantra FM y en el canal de YouTube de Mantra FM. Seguimos con nuestro ciclo de lectura, el libro 5 de Crayon, El viaje a casa, la historia de Michael Thomas y los siete ángeles. Estamos recorriendo la sexta casa, estamos terminando la sexta casa, como para que nos quede nada más que la última y Michael Thomas llegue a casa definitivamente. Pero bueno, para eso falta un poquito todavía, entonces vamos a arrancar con este final de la sexta casa para poder ver si ya nos queda nada más que la última casa por delante. Para eso la tenemos a María Elena García, le damos la bienvenida una vez más a Cambio de Vida. ¿Cómo estás, María Elena? Muy bien, muy agradecida y muy contenta porque ya estamos dando los últimos toques a este gran libro, que es todo un aprendizaje, todo un camino, no solamente a casa, sino un camino evolutivo, un camino de ascensión, que es la palabra que no se encuentra en todo el libro, pero realmente es eso, el viaje a casa. Bueno, arranquemos, si te parece, con la continuidad de él está entonces en la sexta casa y se había ido a dormir. ¿Qué pasa cuando se despierta? Muy bien. Comenzamos. Cuando se levantó a la mañana siguiente, Mike sabía que, una vez más, se había producido un cambio en su organismo. Se quedó sentado en el borde de la cama durante un buen rato, pensando en todo ello. Había descansado y estaba tranquilo. Se sentía como nuevo, y aunque no podía designar a ese estado una sensación en particular, también sentía que de alguna manera tenía más sabiduría respecto a su ser. Mike sabía muchísimo, y aquí era donde radicaba la amenaza. No podía quitarse de la mente la imagen de Mary y su padre. Ella estaba en la tierra, pero ya era un maravilloso ser espiritual. Había conseguido enormes cambios en su vibración y era poderosa en su vida. Ella se había quedado. No había pedido ir a casa. Había soportado la vida en la tierra y había recorrido todo el trayecto. En cambio, él se había amilanado. ¿En qué parte de todo esto estaba la integridad? Mike, apenas empezando a detectar donde su nueva sabiduría estaba creando realmente un tipo de introspección y evaluación de la integridad de una clase que no había conocido jamás. Mike era honesto, quizás uno de los hombres más honestos que existían. Había valido la pena vivir en la granja y ser educado por unos padres maravillosos y honestos, pero eso no le había provocado sentimientos como los que ahora experimentaba. La honestidad terrenal no era lo mismo que la honestidad espiritual. La honestidad espiritual parecía incluir la sabiduría de varias dimensiones más, antes de que la verificación de la integridad finalizara. Mike empezaba a comprender lo que Rojo y Blanco habían querido decir respecto de su opción de continuar. Con su sabiduría recién descubierta, su manera de pensar estaba empezando a cambiar. ¿Era correcto todo lo que estaba haciendo? ¿Había una búsqueda espiritual mayor que la que había solicitado? Siguió pensando en todo ello mientras se levantaba, vestía y desayunaba, y en cuanto viera a Blanco, le haría algunas preguntas muy precisas. El ángel podía asesorarle en esas cosas, sabía que podía ayudarle. Blanco estaba esperándolo, como ya era habitual, al otro lado de la puerta. Mai fue a su encuentro, pero sin decir nada. Blanco esperó a que Mike observara su nuevo entorno. Toda la imprecisión de las paredes, de los suelos y de los vestíbulos se había vuelto nítida. Mike vio lo intrincado del diseño que no había percibido antes. Era precioso, pero eso no era todo. La sensación de entrar dentro de la luz del ángel era sorprendente. Él y ese gran ente blanco compartían algo que comunicaba asociación.
Mike sentía que de alguna manera formaba parte de lo que Blanco era. Mike le quería. Sintió que su respiración se aceleraba a causa de ello. Esta es tu nueva percepción visual, Michael Thomas, dijo el ángel, que habló sin que Mike tuviera que pedírselo. Este es el inicio de un cambio dimensional y biológico. Es igual al de Mary y lo estás experimentando porque lo has deseado con una pureza que casi nunca hemos visto. Blanco, tengo que hacerte algunas preguntas muy importantes. Mike había tratado de estar muy tranquilo y ser muy respetuoso en su forma de expresar esta afirmación, pero quedó conmocionado al oír cómo sonaba su propia voz. Era más sonora, o quizás más fuerte. No, era extrañamente diferente y Mike se sintió incómodo con el cambio. Era casi una violación a su persona. Se sintió angustiado. Michael, quédate quieto un momento, le pidió al ángel con una voz compasiva y reconfortante. ¿Qué oyes cuando mi voz te habla? Hay un complemento del amor y la paz que te ha afectado desde el inicio de nuestra asociación. ¿Recuerdas que incluso me preguntaste sobre él? Parece ser que tu propósito de avanzar podría robarte preciosas cosas personales. Este es un elemento esencial de tu viaje. ¿Recuerdas que Azul te lo comentó? Te dijo que tu anterior vibración era cómoda y que te costaría un poco acostumbrarte a la nueva. Cuando saliste de la casa de Naranja, también aprendiste un poco sobre esto cuando te viste obligado a deshacerte de tus queridas pertenencias. Lamentaste y lloraste su pérdida, pero era necesario para que avanzases. Después de un rato, ya no pensaste más en ellas. Ayer te propusiste realizar un cambio personal mayúsculo y en respuesta a tu petición has hecho un gran cambio que será más personal a medida que avances. Mike, Michael, tu visión, tu voz y tus pensamientos asumirán un mayor propósito. Te estás volviendo un guerrero de la luz, exactamente como Mary. Mai sintió que un torrente de sabiduría y comprensión fluía de las palabras de Blanc, pero la información recibida también potenció su necesidad de preguntar al ángel acerca de su búsqueda espiritual. Ignoró lo mejor que pudo la voz de extraño sonido que ahora era la suya. Gracias, Blanco, lo entiendo. Estoy agradecido por el regalo y lo usaré como lo he hecho con las otras cosas. Por favor, Blanco, necesitamos hablar. Necesito consejo. El ángel sabía que ocurriría eso y habló. Es mucho lo que puedo decirte, Michael, y responderé a todo aquello que me sea posible. También hay un área destinada exclusivamente a tu sabiduría. Tu propósito te ha dado el poder de la elección fundamental y el discernimiento sabio. Estas opciones son ungidas y contienen tu propia esencia. Ellas dan forma a tu futuro y crean tu realidad. Afectan a quienes te rodean y por lo tanto tú debes hacerlas. Mike esperaba esto. Desde el inicio del viaje supo que los ángeles no harían el recorrido en su lugar. Sabía que las lecciones eran suyas y que lo que hiciera debía proceder de su propia mente. Con todo, intentaría extraer algo de conocimiento que le ayudase a comprender mejor lo que en realidad estaba sucediendo y lo que debería hacer a continuación. Eres un buen maestro, Blanco. Su nueva voz le estaba sacando de quicio. Recordó la primera vez que escuchó su voz grabada en una cinta cuando era un niño. ¿Así suena mi voz?, se había preguntado. No puede ser. La situación actual era similar. Rápidamente, antes de que Mai pudiera preguntar nada más, Blanco dio media vuelta y se dirigió al comedor. Mike siguió al enorme ente flotante y para él era como si le llevaran a recorrer una casa completamente nueva. Las cosas se veían muy diferentes.
La belleza era pasmosa y espectacular. Parecía una maravillosa galería de arquitectura y escultura al mismo tiempo. Por todas partes había cosas sorprendentes que ver. Se había perdido todo esto con su percepción visual anterior y se preguntó qué era lo que se estaba perdiendo en ese momento e incluso qué podría llegar a ver en dimensiones más elevadas. Los colores, Michael, le respondió Blanco sin volverse siquiera. ¿Perdona? Mike no entendió la frase y siguió andando. Lo que te estás perdiendo son los colores. Pero esta es la Casa Blanca, afirmó Mike mientras avanzaba. El ángel soltó una carcajada y que se extendió por los corredores e hizo sonreír a Mike. Solo para los ojos humanos, Michael, el verdadero color del amor está mucho más allá de la vibración que percibes y no es blanco como tú lo ves. Para ti es blanco, porque ninguna de las otras vibraciones te son accesibles. Para ti, verdaderamente está desprovisto de color. En realidad, el color resplandece con una capa sobrepuesta de todas las vibraciones universales juntas. Es puro y se encuentra en la parte superior del espectro. Es el color de la luz interdimensional tan enorme que tiene sustancia y espesor. Es un billón de veces más brillante que el sol del sistema al que pertenece la Tierra. Es el color de la verdad. Es mucho lo que no puedes ver por ser humano. Adoro este lugar, exclamó Mike. Ya veremos si dura ese sentimiento, dijo Blanco. Nuevamente, Michael reaccionó con curiosidad a la insinuación del ángel respecto a un hipotético cambio. Tenía más preguntas por hacer. Siguieron recorriendo los laberínticos vestíbulos hasta que finalmente llegaron a una sala con ventanas en la que había una silla. ¿Se trata de otro viaje?, preguntó Mike. No exactamente, aclaró Blanco, pero te llevará a algún sitio. El ángel se puso frente a Mike y le comunicó su disposición para seguir con el tema. Michael Thomas, de propósito puro. ¿Qué es lo que quieres saber? Michael ya tenía en mente todas las preguntas que iba a formularle. Blanco, desde lo profundo de tu sabiduría y de una manera que yo pueda entender, ¿puedes decirme si mi búsqueda en esta grandiosa tierra es espiritualmente apropiada? Mike necesitaba saber de la fuente si lo que había hecho era lo correcto. Claro que puedo. Blanco permaneció en silencio un momento, como si fuera a responder escuetamente un sí o un no. Luego prosiguió antes de que Mike pudiera presionarle más. Desde el comienzo te comenté que lo que estás haciendo es apropiado para tu vida. Por otra parte, sería imposible que todos estuviésemos apoyando algo que no fuera adecuado para ti. Pero, ¿y Mary? Soltó Mike impulsivamente utilizando su nueva e incontrolable voz. Ella tiene todos los dones e instrumentos, pero sigue estando en la tierra. ¿No es mejor eso? ¿No representa un propósito espiritual más elevado? Para ella, respondió juiciosamente Blanco. Pero yo estoy entrenando para servirme a mí mismo, Blanco. Voy a ir al hogar donde reside el amor. He pedido algo que es egoísta. ¿Cómo va a servir eso a la tierra? Estoy en un camino que parece no aportar nada, excepto lo que yo quiero. ¿Parece?, le interrumpió Blanco. Sí, eso parece. Mike estaba exasperado. Se quedó en silencio. ¿Desde cuándo te importa servir a la tierra, Michael? Blanco se estaba divirtiendo con aquello. A Mike le habían pillado con la pregunta. No pudo contestar inmediatamente. No lo sé, dijo pensativo. Supongo que todo esto forma parte de mi nuevo yo. ¿Qué te dije al principio cuando nos conocimos respecto a lo que las cosas parecen? Blanco le estaba poniendo a prueba. Que las cosas no siempre son lo que parecen, respondió Mike.
Ese había sido el tema recurrente en su viaje, y tanto Azul como Violeta habían dicho esas mismas palabras. Con Blanco ya eran 3 los ángeles que habían dicho lo mismo. Muy bien, aprobó Blanco. ¿Qué más? Mai guardó silencio, no podía recordarlo. El deseo de ir a casa, continuó el ángel, no es egoísta, sino natural, y no se contrapone con el deseo de honrar tu propósito como ser humano. Hizo una pausa. Habiendo llegado hasta aquí, te diré otra cosa. El grandioso ángel se movió hacia un lado como si se estuviera preparando para algo. Actualmente, en tu planeta, hay una nueva energía que vibra con el cambio potencial y un propósito maravilloso. Tu petición del hogar es honrada debido a esta nueva energía. Por eso tu viaje es algo que muy pocos seres humanos emprenden, ya que hasta hace poco no era accesible. Tú, Michael, Thomas, eres un precursor de este proceso. Esta es la razón por la que celebramos tanto tu éxito y sabiduría. Mike guardó silencio durante un buen rato. Finalmente habló. De acuerdo, entonces está autorizado. Mike estaba siendo lógico, ya que evaluaba los hechos a medida que los iba conociendo. Pero para mí, ¿hubiese sido mejor volver a la Tierra y hacer lo que hizo Mary? ¿Para ti? Blanco le dio la cabeza. ¿No será que estamos siendo egoístas? No lo digo en ese sentido. Mike se dio cuenta de que un argumento lógico no iba a funcionar con el maestro del amor. Quiero decir realmente, ¿dónde debería estar? ¿Cómo debería actuar para conseguir el mayor bien para todo y para todos? Esta es mi verdadera pregunta. Este planteamiento hizo que Blanco se sintiera lleno de orgullo. Sonrió a Mike de oreja a oreja y habló con seriedad. Al hacer esta pregunta, Michael Thomas, demuestras que estás empezando a comprender verdaderamente cómo funcionan las cosas. Tu sabiduría empieza a manifestarse, Michael. Gracias, Blanco. Pero ¿cuál es la respuesta? Mike ignoró el cumplido y se estremeció un poco mientras presionaba al ángel para que le diera más información. Era incómodo ser tan agresivo con una entidad que era la el mayor bien. La personificación de la gentileza. ¿Y qué dije? No, 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 se te cortó ahí. Era la personificación de la gentileza. El mayor bien, Blanco empezó a alejarse. Es tu propia realidad, Michael. Y tú, como ser humano que vibra con una nueva intensidad, la crearás para ti. No hay un solo ser en todo el universo que pueda hacerlo por ti. Blanco llegó a la puerta. Mike comprendió que había entrado en una discusión que no avanzaría más. Estas eran la clase de preguntas que los ángeles no querían o no podían responder. Probó una nueva táctica. Blanco, ¿seré capaz de discernir lo que es el bien supremo para todo y para todos? El próximo suceso será la prueba para saberlo. Blanco abrió la puerta y se dispuso a marchar. Mai se preguntó dónde iba el ángel, que siguió explicando. Todavía no tienes toda la información, Michael. Esta es la casa del amor. Aún te queda mucho por ver aquí. Blanco salió al corredor. Michael, dijo mientras cerraba la puerta tras de sí, ahora las cosas serán más difíciles para ti. Blanco salió y cerró la puerta sin hacer ruido. Mike escuchó el clic del picaporte y todo quedó en silencio. Mike sabía que algo estaba por suceder, algo poderoso. ¿Qué más podía haber? ¿Qué podía sucederle que causara en su alma una inquietud aún mayor que la conveniencia de su viaje? Mike se giró en la silla y se puso de cara al sitio donde había estado Blanco. Esperó pacientemente. Era consciente del hecho de que, fuese lo que sucediera, iba a ocurrir sin la participación del ángel. Fuese lo que fuese, era necesario que lo afrontara solo,
y, obviamente, Blanco quería que así fuera. Toda la habitación parecía estar cambiando paulatinamente y la luz del entorno varió. El blanco de las paredes se hizo tenue y frente a la silla donde estaba Mike, a aproximadamente 4 metros, apareció una bruma refulgente que lentamente fue tomando la forma de una especie de figura. Mike estaba muy atento. Iba a conocer a alguien. Recordó que Blanco comentó que esto ocurriría. La figura siguió definiéndose y como si fuera un escenario intensamente iluminado, la zona que rodeaba a la emergente silueta se iba volviendo más brillante para que Mike pudiera ver a la persona que estaba concretándose. Mike se estaba acostumbrando a esa manera mágica de presentar las cosas y siguió sentado en el borde de la silla, observando en detalle el espacio cambiante que estaba delante de él. Se trataba de una silueta femenina. Gradualmente, la figura empezó a tomar forma bajo la atenta mirada de Mike, que hizo unas cuantas respiraciones profundas a medida que su aprensión iba en aumento. Su intuición estaba funcionando a las 1000 maravillas. Todas las células de su cuerpo vibraban excitadas, comunicándole que lo que estaba frente a él era extraordinario. Sus nuevos dones de discernimiento le decían a gritos que estaba apareciendo algo único y poderoso. Finalmente la imagen se materializó del todo. La visitante ya estaba allí. La visión de la mujer que tenía delante le dejó sin aliento. En ella había mucho más que simple encanto. Él tuvo una sensación instantánea de familiaridad, de conexión, y eso trastornó su ser interior. Ella era espectacular. ¿Y él? ¿Qué estaba sintiendo? ¿Por qué se habían disparado las alarmas de su corazón? El llameante cabello rojizo enmarcaba una cara perfecta de compasión e increíble belleza. Ella le sonrió y el corazón de Mike casi le saltó del pecho. Sus ojos verdes refulgían como esmeralda contrastando con el marfil perfecto de su piel. Mike hubiera jurado que nuevamente olía a violetas. A su mente acudieron todo tipo de pensamientos. Quizás ella fuera la diosa del amor, como las sirenas de las leyendas ancestrales. A Mike le estaba costando respirar, hasta que se dio cuenta de que estaba conteniendo el aliento. ¿Qué estaba sucediendo? La miró con asombro. ¿Qué podría hacerle desvanecer de ese modo? ¿Por qué actuaba así su corazón? Sentía el cerebro blando y espeso, y solo pudo suspirar con anhelo ante la visión de esa espléndida criatura. Mike había visto muchos ángeles en el transcurso de su viaje, pero esto debía de ser el más excelso de todos. Quizá era esto a lo que se refería Blanco cuando le había revelado que había alguien todavía más magnificente. Mike no podía articular palabra. La conexión entre el corazón de esa mujer y el suyo era asombrosa. Sentía como si se encontrara en una reunión y estuviera a punto de dar la bienvenida a un amor perdido mucho tiempo atrás. Ahora la niebla se había disipado completamente y ella estaba, con toda su magnificencia, en la misma dimensión que él. Estaba maravillado. En toda su experiencia vital nunca se había sentido vibrar de esta manera. No podía concentrarse en las palabras que quería decir. No sabía qué preguntar. ¿La conocía o la había conocido? ¿Cómo era posible que su presencia le afectara de esta manera? ¿Por qué tenía ese sentimiento de recuerdo? Entonces se dio cuenta de que la había reconocido. Su cara era una de las que estaban en el esquema de su familia en la Casa Roja. Ella era uno de los que no se presentaron ante él. Se trataba de aquella imagen de una mujer pelirroja cuya energía había captado su interés inmediatamente. ¿Por qué no se había presentado entonces?
¿Qué era lo que Rojo le había dicho respecto de las personas que no había conocido? ¿Qué eran contratos que todavía no se habían cumplido? ¿Qué significaba eso? La revelación se fue desplegando lentamente en la mente de Mike, mientras ambos seguían mirándose mutuamente en un silencioso denso. Si ella está en el esquema de la Casa Roca, pensó Michael, entonces no es un ángel, sino que forma parte de mi familia kármica. Mike estaba empezando a tener una sensación de malestar con ese encuentro, aunque su alma estaba cantando una canción que era completamente nueva para él. Era una canción que hablaba de gozo, propósito y amor. ¡Qué sentimiento y qué dicotomía! Parte de su cerebro le decía que estaba a punto de tener problemas y la otra parte estaba contenta. La parte que estaba contenta parecía un niño que visita Disneylandia por primera vez. Después de haber estado contando los días y soportando la agonía de esperar a que llegara la gran recompensa. Sin embargo, su propio corazón era la parte inquieta. Se sentía como si estuviera en un exprimidor. Mike se sentía como un tonto. Se dio cuenta de que otra vez estaba respirando inadecuadamente. La figura que estaba ante él estaba afectando su fisiología. La visión de su magnificencia estaba provocando una reacción en su organismo. ¿Por qué me están sudando las manos? Ella no era un ángel, pero al estar frente a él, afectaba a cada una de las células de su cuerpo. Mai ya no sabía si tenía la fuerza física para hablar. Sentía los ojos llenos de lágrimas y estaba emocionado como si viera a un amigo al que había perdido mucho tiempo atrás y que había dado por muerto. Esta era ciertamente una experiencia realmente memorable. Por suerte, ella fue la primera en hablar. Mike, soy yo. La familiaridad y la bondad de su voz dejaron a Mike prácticamente fuera de combate. Se alegró de estar sentado porque sus rodillas flaqueaban y sus piernas temblaban como si fueran flanes. Todo su cuerpo reaccionó a una voz que le era indiscutiblemente conocida. ¿Pero quién era ella? Sus ojos brillantes y su expresión le suplicaban que la reconociera. Él lo hizo, pero no del modo que ella quería. Mike debía hablar. Estaba segregando adrenalina como un colegial que reacciona ante la preciosa chica que cruza la sala para hablar con él. El cuerpo físico de ella era espléndido y la ropa le sentaba como un guante. Él podía imaginar lo que sería abrazarla. ¡Oh, Dios! Mike se dio cuenta un tanto incómodo y disgustado que estaba en las primeras etapas del deseo físico. ¿Qué le había dicho Verde sobre eso? Que las relaciones íntimas físicas en el amor puro representaban el catalizador para la iluminación. La humanidad de Mike provocaba que sus pensamientos parecieran fuera de lugar en ese sitio, pero la verdad es que estaba sucediendo y sus sentimientos parecían ser apropiados y espiritualmente perfectos. De pronto pudo escuchar la risa de Verde, pero la ignoró e hizo acopio de todo su valor para decir con voz trémula: «¿Qué traje más bonito que llevas?». Dios mío, ¿qué había dicho? ¿Qué cosa más torpe, trivial, inapropiada, necia e insulsa había hecho? Esa magnífica criatura aparece en la casa del amor. Le provoca un respeto reverencial y esa era la única cosa que se le ocurría decir. Mike estaba mortificado por su estupidez. Ella le sonrió. Él se derritió. Gracias, Michael, dijo ella guiñándole un ojo. Soy Anolí y represento tu contrato amoroso. De alguna manera, Mike lo había sabido. Su corazón latía fuertemente al oír su voz. Se secó las manos sudadas en los pantalones y entonces se dio cuenta de que ella le había visto hacerlo. Ella se le acercó, acompañada de la luz que la bañaba. Y al ver esto, Mike se encogió en la silla intentando desaparecer, al mismo tiempo que hacía un esfuerzo por retroceder.
En respuesta, se escuchó el soplido del cojín. Quería levantarse, pero sabía que lo más probable era que se cayese y no quería correr el riesgo de que ella lo presenciara. Ya había hecho bastante el ridículo y a ella le hizo gracia su timidez, pero no formuló ningún comentario. Él se sentía abrumado por su presencia y cuando ella se había acercado, la había visto andar y había reconocido su manera de moverse. Realmente había una parte de él que la conocía íntimamente. Su proximidad solo avivó su conciencia de quién era ella. Ella siguió hablando. Si te hubieras quedado en la Tierra, Mike, había la energía potencial para nuestro encuentro. ¿Recuerdas que lo planeamos juntos? Mike no lo recordaba y no quería saberlo. Ella vio el comienzo de la dolorosa expresión de Mike y su corazón aprensivo. No hay problema, estoy aquí para decirte que honramos lo que estás haciendo. La familia está orgullosa y todos lo estamos celebrando, especialmente yo. Mike no podía dejar pasar lo que era evidente. No le importaba que no hubiera problema. Le tenía sin cuidado que la familia lo estuviera celebrando. Ella era todo cuanto él quería. Se había pasado la vida entera buscando el amor verdadero y toda la vida en busca de eso. Sabía que el amor perfecto era posible, que podía establecer una asociación que estuviera predestinada y fuera correcta ante Dios. Había rezado por ello cuando era un niño. Al observador lo enamorados que estaban sus padres al observar lo enamorados que estaban sus padres y cómo se trataban mutuamente. Al hacerse adulto tenía esa expectativa y por esa razón había estado tan deprimido después de la ruptura de su relación amorosa. Eso había sido el quid de su búsqueda de realización en la tierra. Había sido su contrato, ahora se estaba manifestando ante él y se le permitía darle la bienvenida y saber que siempre había estado ahí. Comprender esto fue como un golpe de mazo para su corazón. Se había marchado demasiado pronto. Entonces otro pensamiento le hizo crisparse y se vio obligado a preguntar: Anolí, ¿en el contrato establecimos que tendríamos hijos? Debían ser 3, respondió ella. Esta respuesta aniquiló a Mai. No podía hablar. La dejó que continuara diciéndole los nombres espirituales de los hijos, pero escuchar cada una de las palabras era una agonía, y aunque ella estaba allí para honrarle por amor, para él era como una tortura. Su corazón se estaba rompiendo pedazo a pedazo con cada palabra, y al darse cuenta de lo que había perdido, los niños que no habían nacido, las experiencias, ¿qué había hecho? Mike empezó a perder el control y sus emociones empezaron a surgir. Quería abrazarla y decirle cuánto sentía no haberse quedado, aunque ese no era el motivo por el que ella estaba allí. Él quería hacerlo de todas maneras. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas y empezó a temblar. Ella había acabado de contar su historia y le había dado la información que tenía que darle. Permaneció en silencio frente a Michael Thomas. La energía potencial que había entre ellos era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Ante él había un espléndido ente femenino, más bello de lo que nadie pudiera imaginar, y lo único que era capaz de hacer era estar sentado en la silla, sollozando. Era patético. Todos los sentidos de Mike estaban saturados de la esencia del fracaso. La electricidad que había en la atmósfera crujía con la energía del propósito espiritual y del amor, aunque aparentemente no realizado y perdido para siempre. El olor de la ironía era acre. La única rosa que había en su vida nunca sería admirada y amada por su belleza. Su fragancia pasaría desapercibida y la preciosa rosa se marchitaría sola, sin que la abrazaran o la adoraran por su belleza perfecta y su elegancia natural. El contrato entre ellos había sido poderoso, y el hecho de darse cuenta de esto
estaba rompiendo el espíritu y el corazón de Michael Thomas mientras permanecía sentado en la silla blanca en la casa del amor. La realidad de ella empezó a desvanecerse y él reaccionó al instante gritando: no, no te vayas, por favor, por favor. May sentía que nunca más volvería a verla. Solo pedía unos cuantos minutos más. Las palabras que ella pronunció como despedida sonaron como otro galimatías angélico. Michaels, las cosas no son necesariamente lo que parecen. La resplandeciente y magnificente mujer que representaba el poder del amor en la vida de Michael Thomas se desvaneció ante sus ojos diciendo las palabras aparentemente gastadas que ya había escuchado antes. Con ella se desvanecieron las esperanzas de una vida humana. Él había presenciado y escuchado cómo sus sueños de gozo se estrellaban contra las rocas del denominado propósito espiritual. May quedó petrificado por la aflicción. No podía moverse. Permaneció durante horas como una estatua con la débil esperanza de que el precioso ente quisiera volver al mismo sitio que había ocupado, un sitio que su sola presencia había hecho sagrado. Rogó a Dios que le concediera solamente unos minutos más para estar con la compañera perdida. Al finalizar el día, la luz de la habitación disminuyó de intensidad y cambió de color. Finalmente se transformó en una negrura que imitaba la noche sin luna que había en el exterior, y en el interior reflejaba el abatimiento del corazón de May. Estaba sentado con el oscuro silencio de quien ha sido firme y decisivamente derrotado. No había alegría en su corazón. La paz de su viaje espiritual había sido reemplazada por la agonía del daño y por la enfermiza, oscura y torturadora sensación de pérdida. Su energía estaba minada por la intensidad de un corazón herido y una revelación profunda. Finalmente, Mike se quedó dormido. Siguió inmóvil mientras sus sueños representaban una y otra vez la angustia del potente y trágico encuentro. Tenía roto el corazón. Amaneció y el nuevo día llenó de luz la habitación. Mike despertó en la silla en la que había pasado toda la noche. Sentía como si hubiera corrido una maratón y le dolían las articulaciones, pero no por la actividad, sino por haber estado en la misma posición durante muchas horas. Necesitaba comer, pero no tenía apetito. No obstante, hizo un esfuerzo para levantarse lentamente de la silla y hacer el recorrido hasta su aposento. Como era habitual, la comida estaba preparada y comió mecánicamente, sin apreciar la delicada belleza de lo que le rodeaba o el increíble sabor de la comida. Cuando acabó, se dirigió al dormitorio, donde la cama estaba recién hecha, ya que nadie había dormido en ella. Abrió el armario. Allí, tal como los había dejado, estaban los regalos de los ángeles, que los ángeles le habían hecho con amor mientras estaba de visita en sus casas, aprendiendo. Un sentimiento de triste sabiduría se esparció sobre Michael Thomas. Recordó la pregunta que le hiciera Blanco: ¿seré capaz de discernir la acción que es para el bien supremo de todos y para todos? Ahora comprendía la prueba. La esencia misma de su existencia clamaba por volver a la tierra en ese mismo momento. Todo lo que debía hacer era cerrar el armario, salir de la casa y tomar el camino hacia la izquierda en vez de hacerlo hacia la derecha. Sabía que podía expresar su propósito de interrumpir el viaje y volver. Blanco le había dicho que no habría en ello crítica ni culpa ni, desde luego, iluminación. Mike sabía de sobra qué era lo correcto. Incluso Anolí le había dicho que todos ellos estaban orgullosos de él, y él se daba cuenta de que posiblemente también ella tenía herido el corazón. No obstante, le había animado a seguir adelante.
Él sabía cuál era el bien máximo para todo y para todos. Girar hacia la izquierda significaba servir solamente a sí mismo y a sus deseos humanos de amor. Blanco le había dicho que su discernimiento de la verdad podría ser agudo y lo era. No dudaba acerca de cuál era el camino correcto, solo sentía el irreprimible impulso de no tomarlo. Su corazón le pedía a gritos que se sometiera a la situación y regresara a la tierra. Nadie saldría dañado y él podría seguir con su vida y encontrar a Anolí. Entonces la vida en la tierra podría estar bien. Sacó el mapa y se lo acercó, cerrando los ojos mientras rememoraba el tiempo que vivió en la Casa Azul. Lentamente se puso la armadura y sintió el poder que ésta le otorgaba. La bendijo y dio gracias a Dios por el precioso símbolo que ella representaba. Cogió el escudo y lo estrechó con ambas manos contra su pecho, deleitándose con lo que significaba para él. Luego lo puso en la posición de transporte, colgándoselo en la espalda, de modo que pudiera acceder a él instantáneamente en caso de necesitarlo, como si fuera un guerrero preparándose para el combate. Empuñó la espada y la blandió. Oyó el silbido del viento mientras la afilada hoja cortaba el aire. Recordó la ceremonia que había llevado a cabo con Naranja y también lo que la espada representaba. Entonces la bendijo y las deslizó diestramente dentro de la vaina. Estaba enfundada, pero listo para utilizarla en caso de necesidad. Mike siguió erguido, vestido con su bonita ropa de viaje, y luego dejó la habitación resueltamente. Blanco estaba allí cuando Mike salió de la habitación. Vio la armadura, el escudo y la espada, e inmediatamente supo cuál era el propósito de Mike. Le sonrió y le hizo una reverencia, poniendo las manos en posición de rezo, un honor que se desperdició completamente en Mike. Después le habló. Michael Thomas, de propósito puro. ¿Cómo te sientes? Es difícil, Blanco. Estabas en lo cierto. No sabía cuán duro podía ser. Es la cosa más difícil que me he visto obligado a hacer en mi vida. Sigo sin sentirme bien al respecto, pero sé que esto es lo apropiado y lo correcto. Por favor, deseo dejar este lugar. No es que tenga recuerdos de él muy agradables que digamos. Así será. Blanco dio media vuelta y condujo a Mike hacia la entrada. Mientras iban recorriendo el trayecto, el ángel le dijo por encima del hombro: esto aún no ha acabado, mi amigo humano. Blanco flotó hacia el gran vestíbulo que conducía a la puerta de entrada. Ya lo sé. Mike no conocía los detalles, pero su intuición estaba diciendo que todavía había mucho por ver y por hacer en su viaje, aunque solo le quedara una casa por visitar. De nuevo, su intuición era acertada. Mientras Mike se ponía los zapatos, Blanco permaneció justo en el umbral de la puerta, pero del lado interior de la casa. Haciendo un balance, a Mike no le había gustado mucho, que digamos, la Casa Blanca. Blanco había predicho acertadamente lo que Mike podría sentir respecto a ella, y la verdad era que le complacía dejarla. El ángel lo sabía, pero no juzgaba los sentimientos de Mike. Por el contrario, Blanco sentía respeto reverencial por este ser humano. Los otros tenían razón. Mike era diferente. Conseguiría su objetivo si era capaz de superar el trayecto final del viaje. Su discernimiento era enorme y su resolución lo era todavía más. Mike ya se había puesto los zapatos y dio unos cuantos pasos por el patio delantero, luego se detuvo y se volvió hacia la puerta. Blanco le habló desde donde estaba, justo en el umbral de la puerta, pero en el interior de la casa, dado que no podía aventurarse a salir. Michael Thomas, de propósito puro.
No hay amor más grande que este, que un hombre quiera sacrificar su corazón por el beneficio de la totalidad. Blanco le sonrió y cerró lentamente la puerta de la casa. Sus últimas palabras apenas fueron audibles mientras la puerta se cerraba. Nada es lo que parece. Ya verás, se te quiere muchísimo. Mike empezó a deambular por el sendero de la Casa Blanca de manera lenta y cansina, y se acercó al camino. Esta casa no era precisamente su preferida y estaba empezando a cansarse de que se dijera con tanta frecuencia esa frase en particular. Le parecía como si todo el mundo ya se la hubiera dicho varias veces. Sentía que ese lugar de color blanco había extraído mucho de él, pero la verdad era que él había obtenido mucho de ella. Permaneció un buen rato ante la blanca verja de la casa, mirando hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Finalmente abrió la verja, se plantó en medio del camino y se quedó muy quieto. Miró hacia la izquierda y cerró los ojos, teniendo cuidado de no dar un solo paso en esa dirección. Estaba llevando a cabo una pequeña ceremonia consigo mismo, y la empezó en silencio, pidiendo que los ángeles que había conocido estuvieran presentes y escucharan su declaración. Luego dijo en voz alta: esto no implica ningún sacrificio, Anolí, porque volveré a encontrarte y estaremos cara a cara, y conoceré a mis hijos que no han nacido, todo a su debido tiempo, cuando llegue a la puerta del hogar. Mike estaba tomando de su corazón las enseñanzas de los ángeles sobre la naturaleza temporal de la tierra y la absoluta realidad del espíritu. Su afirmación llevaba implícita la promesa de una clase de amor diferente en un lugar diferente, pero al fin y al cabo era la promesa de una reunión. Había resuelto que su corazón se aferraría a la realidad de un futuro encuentro sagrado, en el que volvería a ver al amor de su vida, a su espléndida compañera, y entonces podría dedicarse a amarla y ella a él. Mike suspiró y dio media vuelta. Con zancadas largas y decididas, reanudó su viaje hacia la última casa mientras caminaba bajo la luz del sol. Su armadura iba haciendo un sutil sonido metálico. Era consciente de que dejaba atrás una de las más grandes promesas de felicidad que jamás había tenido. Estaba yendo en la dirección contraria, y aunque internamente le dolía haber tomado esa decisión, tenía como consuelo la promesa del increíble amor de Dios y así como la absoluta certeza de que volvería a ver a Anolí. Iba pensativo, resuelto y serio. Michael Thomas había aprendido muchísimo sobre el amor. Esta casa le había enseñado lo máximo sobre sí mismo y sobre Dios, y había sido la única que había exprimido su alma hasta hacerle llorar gotas de verdad y de discernimiento para que las identificara y las usara. Esta vez no miró hacia atrás. No había indecisión en sus firmes zancadas. Aunque estaba un poco cansado, se sentía fortalecido y a salvo. Ahora esta era su tierra. La sentía como propia. Había pagado un precio por ese derecho y se lo merecía. Pronto averiguaría si realmente era así, porque una hora de camino más adelante, otra gran prueba aguardaba a Michael Thomas. Eso le ofrecería la ocasión de librar una batalla por su propia alma. Y hasta acá llegamos, María Elena, no tenemos tiempo de hacer ningún comentario hoy. ¿Dónde te ubica la gente en el Más, WhatsApp? más 54 911-5384-9186. Una hermosa casa, un hermoso aprendizaje, realmente un paso de la dualidad hacia la multidimensión.
Nos vamos con esto. Le agradecemos a Claudio la operación técnica, le agradecemos a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas. La próxima repasamos toda la casa 6 y entramos en la séptima y última casa. Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche y nos vemos siempre acá en Cambio de Vida. Gracias.